temprano, hermanos, dice que no pasará ni una tilde de la palabra del Señor, ni un coma que sea cumplido. Toda esta palabra se tiene que cumplir, hermanos. Esta palabra el Señor hace un par de semanas me la había dado a través de un sueño y me decía que cuál era nuestra excusa para no buscar a Dios. El Señor me hablaba en un sueño y me decía que muchos dicen y le ponen muchas excusas para no venir a su casa de Él, no solo aquí, sino en diferentes lugares. Y me daba esta palabra y yo me puse a meditar y decía, y me puse a pensar que es cierto lo que dice la palabra del Señor. Aquí vamos a ver lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Hoy la palabra del Señor está siendo predicada en diferentes lugares. En este lugar se predica todos los días. No hay excusa, hermanos, en decir que aquí solo se abre una vez por semana o en diferentes iglesias se está predicando la palabra del Señor todos los días. El que no quiere ir a la iglesia, el que no quiere perseverar, el que no quiere leer su Biblia, ya no va a tener excusa un día con el Señor. Hoy tenemos la oportunidad nosotros de estar en su casa todos los días si queremos. Hoy tenemos la oportunidad de meditar un momento también en nuestra casa, en nuestro trabajo, de la palabra del Señor. Un día usted no va a tener excusa en decir, Señor, yo no escuché tu palabra, Señor, a mí no me hablaron de tu palabra, Señor, donde yo vivía no se predicaba la palabra de Dios, porque a través de un teléfono también podemos ver un mensaje de la palabra del Señor. Hoy en día la tecnología está avanzada, si usted quiere descargar la Biblia en su teléfono lo puede hacer. Y no tenemos excusa para no tener conocimiento de la palabra del Señor. Dice que aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Habrá un tiempo que esta palabra ya no va a existir. Habrá un tiempo que usted va a querer leer su Biblia, pero ya no va a haber letras en esta palabra. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga por su pueblo, el Espíritu Santo será tomado. Ya no estará el Consolador con nosotros. Los que se van a quedar van a querer escuchar palabra de Dios. Los que se van a quedar van a correr desesperadamente buscando a alguien que les predique. Pero la palabra del Señor ya no va a existir. El Espíritu Santo tampoco, porque el Espíritu Santo el Señor se lo va a llevar cuando va a llevar a su pueblo. Por eso es muy importante que si usted tiene la oportunidad de buscar a Dios ahora, hágalo, porque ese día usted va a querer escuchar una palabra y no va a haber nadie que va a predicar, no va a haber nadie que va a tener una Biblia, porque esta palabra ya puede existir la Biblia quizás, pero va a ser un libro blanco, ya no va a tener todo lo que hoy podemos leer, porque va a haber un tiempo donde va a haber ese hambre espiritual para los que no quisieron saber de Dios, para los que no quisieron estar en su casa. Por eso hoy el Señor nos viene hablando de diferentes maneras, de diferentes formas. Si usted no quiere escuchar palabra de Dios, no va a tener excusa. Me acuerdo que en el tiempo de COVID muchas personas a veces querían perseverar, pero las iglesias no todas estaban abiertas. Incluso en ese tiempo a veces mi esposo decía, yo quiero ir a la iglesia, y hoy que está la iglesia, él no quiere venir a la casa de Dios. Por eso yo les digo que hay tiempos que nosotros queremos ir a la iglesia. En ese tiempo nosotros queríamos buscar de Dios y no teníamos esa oportunidad. Hoy que usted y yo tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios, no todos lo hacemos. ¿Cuál es su excusa para no venir a la casa de Dios? ¿Qué excusa le va a dar un día al Señor cuando va a estar delante del tribunal de Cristo y le va a decir, y el Señor le va a poner su vida desde el día que nació? ¿Qué le va a decir al Señor? Señor, por mi trabajo no fui a la iglesia. Señor, por mis hijos no fui a la iglesia. Señor, es que mi esposo no me dejaba ir a la iglesia. Señor, es que mi esposa no me dejaba ir a la iglesia. ¿Qué excusa le vamos a presentar al Señor?
¿Qué excusa le va a decir usted al Señor? Dice la palabra del Señor que ahora tenemos un intercesor, tenemos un abogado que pelea por nosotros. Pero si usted y yo no queremos arreglar nuestra vida delante de Dios, no vamos a tener excusa, hermanos. Ni usted ni yo vamos a tener excusa, porque la palabra está siendo predicada. Versículo 12 dice: e irán errantes de mar a mar, irán errantes de mar desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, dice la palabra, que muchos se van a desesperar, muchos se van a querer volver locos buscando esa palabra y no la van a hallar. Hoy tienen la oportunidad y no quieren saber de Dios. Yo a veces tengo la oportunidad de hablar del Señor, a veces a través de mis redes sociales, a través de TikTok, de YouTube. Tengo mis páginas, tomo momentos de palabras y las subo a mis redes sociales. Por eso puedo decir también que hoy la palabra está siendo predicada de diferentes maneras, de diferentes formas. Nadie tiene excusa en decir: yo no escucho la palabra del Señor. En aquel tiempo, muchos jóvenes van a querer ir a la iglesia. Ya no va a haber iglesia. Muchos jóvenes van a querer escuchar la palabra de Dios. Va a ser demasiado tarde para ellos. Ahora tienen la oportunidad de buscar a Dios y no lo quieren. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En una ocasión hablábamos con mi padre y él decía que el juicio del Señor ahora será peor que los días de Noé, será peor que la ira, que lo que hizo el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Porque en aquel entonces el Señor hizo juicio cuando Sodoma y Gomorra fue destruida. El Señor destruyó todo, pero salvó a Lot. Porque en aquel tiempo estamos viviendo al mismo tiempo. Hoy en día se ha perdido el temor a Dios. Pero hoy nosotros va a ser peor el castigo el que se queda, porque el Señor mandó a su único hijo para comprarnos con su sangre preciosa. Por eso nosotros vamos a ser más castigados si no arreglamos nuestra vida delante de Dios, porque el Señor nos compró con precio de sangre. Valemos la sangre de Cristo Jesús. En aquel entonces, cuando hizo juicio, cuando mandó a Noé preparar el arca, vino el diluvio y ahí quedó. Ya no hubo más juicio para esas personas. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, que nuestra alma va a entregar cuentas. Después de morirnos sobre la faz de la tierra, hay un cielo o hay un infierno. ¿Qué vamos a escoger nosotros? Va a depender de nosotros, hermanos. El Señor nos ha venido hablando de una forma y de otra forma, y a veces no hemos querido arreglar nuestra vida delante de Dios. El Señor me decía que muchos le ponían excusa por su trabajo, por sus hijos, por el esposo, por la esposa. En una ocasión, el Señor me decía, yo a veces ponía de pretexto cuando mis hijos estaban más pequeños: Señor, tú sabes que a mí me cuesta ir con mis hijos a la iglesia. Le decía yo al Señor, yo iba a veces 2 o 3 veces por semana. Un día el Señor me habló y me dijo: no pongas de excusa a tus hijos, porque yo he cumplido contigo. Me pediste hijos y te los di. Esa es la promesa que yo te hice y te los di. No los pongas de excusa para no buscarme, para no servirme, porque tú les tienes que instruir a ellos en conocimiento de mis caminos. Y yo llegué a entender que es verdad. Nosotros le pedimos algo a Dios, pero después ponemos lo que le pedimos de pretexto. Si usted le pidió a Dios un buen trabajo para que el Señor, dame un buen trabajo para que yo te pueda buscar y te pueda servir. Si el Señor ya le dio trabajo, tenga cuidado, porque si por el trabajo usted está dejando al Señor, el Señor da y el Señor quita. Así es. Si usted por sus hijos no está viniendo a la iglesia, tenga cuidado, porque el Señor se los puede llevar. Va a decir:
tus hijos son pretextos para que no me buscas, entonces me los voy a llevar para que vayas todos los días a mi casa. Después su excusa va a decir, te llevaste a mis hijos, Señor, ya no voy a tu casa. Hermanos, sinceramente como seres humanos a veces no queremos nada. Si no tenemos trabajo y le pedimos a Dios, después nuestro trabajo es nuestra excusa para no venir a la casa de Dios. Si no tenemos esposo y le pedimos esposo, después el esposo es la excusa para no venir a la casa de Dios. Si no tenemos hijos, también nos pasa lo mismo. Tiene que haber un balance en nuestra vida espiritual y nuestra vida terrenal. Porque hoy tenemos la oportunidad de estar aquí. Yo a veces digo que es triste y lamentable ver muchas personas cuando están al borde de la muerte quieren buscar de Dios. Cuando están en la cama de un hospital quieren buscar de Dios. Cuando están postrados a través de una enfermedad, Señor, si yo estuviera sana me iría todos los días a tu casa. ¿Qué pasa cuando el Señor hace un milagro en su vida? Se le olvidó la promesa que le hizo a Dios. ¿Qué pasa cuando el Señor ya le dio un trabajo? Después ya se le entró la pereza, el conformismo, ya no cumple lo que le prometió al Señor. A veces yo digo que somos ingratos con el Señor y malagradecidos porque le pedimos y después no cumplimos lo que le prometemos a Dios. El Señor, hermanos, ha tenido paciencia con nosotros. Si nosotros como seres humanos perdemos la paciencia con nuestros hijos, imagínense el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Porque si el Señor fuera malo, ya nos hubiera llevado de este lugar, ya no nos hubiera dado más oportunidad. Yo a veces miro o veo situaciones de personas que cuando están verdaderamente enfermas, postradas en cama, quieren que usted llegue a orar y que a través de esa oración ya sean sanos, pero no quieren arreglar sus vidas delante de Dios. O cuando las personas han perdido el trabajo, le piden a Dios un trabajo y quieren que el Señor les conteste ya. Pero el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe que nosotros a veces somos hipócritas porque le pedimos y no vamos a cumplir. A veces pasan muchas cosas en nuestras vidas como seres humanos. Pero hoy el Señor nos pregunta, ¿cuál es nuestra excusa para no buscarlo? ¿Cuál es nuestra excusa para no servirle? Que el Señor me hablaba y me decía por sueño que muchas excusas le poníamos a Él, que le poníamos muchos pretextos y que el Señor ya estaba cansado de nuestra desobediencia. Y es cierto, hermanos, porque las excusas se van a quedar aquí. Allá un día nosotros vamos a entregar cuentas de lo bueno y de lo malo que nosotros hicimos. Un día el Señor le va a poner una pantalla y le va a mostrar cómo vivió usted. ¿Te acuerdas cuando me pediste un trabajo? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que obrara en tu vida y no cumpliste lo que me dijiste que ibas a hacer? ¿Cuál va a ser su excusa? Si el abogado lo tenemos ahora que estamos aquí sobre la faz de la tierra, ahora el Señor intercede por nosotros con su Padre, pero algún día el Señor ya no va a interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nosotros estemos allá, ya no vamos a tener abogados. El Espíritu Santo ya no va a estar cuando el Señor venga a traer a su pueblo. El Espíritu Santo se va a ir con la iglesia. Ya no vamos a tener ese consolador. Los que se quedan van a querer escuchar la palabra de Dios. Van a tener ese hambre espiritual, pero será demasiado tarde. Ahora tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de cumplir nuestras promesas con Dios, lo que le hayamos hecho. Cumple, hermano, cumple, hermana, con la promesa que usted le hizo a Dios. Versículo 13 dice: en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. No va a ser de aquella sed de un vaso de agua, sino esa sed de oír palabra de Dios. Van a tener esa comezón de oír la palabra de Dios, pero será demasiado tarde, porque hoy se está predicando de diferentes formas la palabra de Dios. A veces hay jóvenes que van a la iglesia, pero no quieren saber de Dios. No se quieren someter a las cosas de Dios. Y
¿Qué cuentas le van a entregar a Dios? ¿Qué cuenta le va a dar a usted a Dios por su alma? Yo a veces le digo a mi esposo, usted tiene un alma que salvar. Si nosotros nos muriéramos aquí y aquí quedara todo, sería otra cosa, hermanos. Pero hay una condenación eterna, dice la palabra del Señor. Va a depender de nosotros a dónde irá nuestra vida. ¿A dónde irá nuestra alma? Si al cielo o al infierno. Usted escoge la decisión que usted vaya a tomar. Esa será el día de mañana las consecuencias para su alma. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios Odán y por el camino de Becerba caerán y nunca más se levantarán. Aquel día será un caos, hermanos. El Señor está dando la oportunidad para que muchos arreglen sus vidas. Muchos han conocido a Dios, pero se han alejado después de que han recibido lo que Dios les ha dado. ¿Será que ellos, qué cuenta le van a entregar al Señor? ¿Qué cuenta le va a entregar a usted a Dios si un día también le hizo una promesa al Señor y no está cumpliendo con esa promesa? Nosotros, por eso el Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que buscan verdaderamente su rostro, que tengan ese hambre espiritual, esa sed de su palabra. No estamos hablando de un hambre material, estamos hablando de un hambre espiritual. Pero le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene hambre, come hasta saciarse, hasta llenarse. Y así tiene que ser en nuestra vida espiritual. Tenemos que tener ese hambre espiritual, hambre de la palabra de Dios, hambre de esa presencia de Dios, estar llenos de su presencia de Dios. Pero nosotros al revés lo hacemos, hermanos. Nos preocupamos más por el trabajo, por los hijos, por el esposo. Cada quien va a entregar cuentas un día. Yo a veces digo esto, que cada quien, yo no voy a salvar a mis hijos, yo no voy a poder salvar a mi esposo, mis hijos van a crecer si Dios nos presta la vida, pero va a llegar un tiempo donde ellos también van a entregar cuentas por sus almas. La salvación es individual. Si usted por su esposo no viene a la iglesia, usted se va a quedar junto con su esposo, porque su excusa es su esposo. Usted no va a poder salvar a su esposo, ni su esposo lo va a poder salvar a usted. Si usted por su trabajo no viene a la casa de Dios, el trabajo se va a quedar, el trabajo no le va a dar la salvación. Hay necesidad de buscar a Dios, hermanos, porque mientras tenemos vida, tenemos esperanza todavía para arreglar nuestra vida con Dios. ¿Qué excusa le vamos a dar a Dios un día? ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando vamos a estar delante del trono de Cristo? ¿Qué le va a decir usted al Señor? Yo no sé cuántos de acá le ponen pretextos al Señor para no venir a su casa. Yo no sé cuántos de acá, por mi trabajo no voy a la iglesia, por mis hijos no voy a la iglesia. Tenga cuidado. Porque si por su trabajo está dejando las cosas de Dios, el Señor le va a quitar ese trabajo para que usted pueda venir a su casa. Si por sus hijos no está viniendo a la casa de Dios, el Señor también puede llevarse a sus hijos para que usted venga a su casa. Tengan mucho cuidado con las excusas y los pretextos que le ponemos a Dios. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. A Dios no le podemos mentir, hermanos. Nosotros mismos nos podemos engañar, nos podemos mentir, pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios celoso. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe cómo vamos a vivir sobre la faz de la tierra. Vamos a ver en Isaías capítulo 55, versículo 2. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto
pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aquí nos habla también la palabra del Señor. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? A veces, hermanos, lo que les estaba diciendo, estamos más afanados por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Nos preocupamos más por lo terrenal que por lo espiritual. Hay personas que a veces, si hablamos lo materialmente, gastan el dinero en lo que no tienen que gastar. Después vienen, Señor, no tengo dinero. Señor, tú no me has dado lo que te he pedido. Pero a veces, hermanos, nos preocupamos por la casa, por las cosas terrenales. Hay personas que se preocupan por una moto, por un carro, por muchas cosas materiales y están descuidando lo más importante. Están descuidando su vida espiritual. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor nos pide que nos deleitemos en su presencia cada día, que busquemos ese pan espiritual, que busquemos ese agua, ese manantial de vida eterna, que estemos llenos de su presencia cada día. Porque lo terrenal se va a quedar. El día que usted y yo muramos, ese trabajo se va a quedar. Va a llegar otra persona y vamos a ser sustituidos rápidamente. Pero si nosotros estamos bien delante de Dios, nos espera una vida nueva ya. Nos espera el Señor con los brazos abiertos, porque no ha sido en vano nuestra búsqueda con el Señor. No ha sido en vano lo que usted y yo hemos pasado en nuestras vidas. La vida del cristiano es alegre, pero también vienen momentos difíciles, momentos de lucha, de enfermedades, dificultades en nuestras vidas. Pero si nosotros estamos buscando el pan de la vida eterna, entonces tenemos esa recompensa con Cristo Jesús. Pero si estamos buscando saciarnos del pan material, entonces ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Nuestra recompensa va a ser en esta tierra, hermanos. Busquemos cada día estar llenos de la presencia de Dios. Busquemos ese pan espiritual. Porque el Señor nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Y de qué estamos nosotros preocupados cada día? ¿De la palabra del Señor o de lo terrenal? Vamos a ver también en San Juan capítulo 6, versículo 35. San Juan 6, capítulo 6, versículo 35. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá más a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. El Señor Jesús también nos habla que Él es el pan de vida eterna, que Él nos llena con su palabra. Yo a veces he escuchado por ahí a alguien canta el canto de hay una vida nueva, donde allá no habrá dolor, allá no habrá enfermedad, allá no habrá tristeza. No me sé bien ese coro, pero he escuchado ese coro que muchos lo cantan. Allá en la vida eterna, hermanos, todo esto se quedará aquí. Toda esta enfermedad, todo el dolor, todo lo que nosotros padecemos en esta tierra se quedará aquí. Allá todo será, allá no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber aflicción, porque el Señor estará con nosotros. Dice la palabra: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Estamos hablando de este hambre espiritual, de esa sed espiritual. No estamos hablando del hambre terrenal, de la sed terrenal.
Estamos hablando de la palabra del Señor, de estar preparados para que un día no estemos corriendo, queriendo buscar esa palabra de Dios cuando ya no va a haber, cuando va a ser demasiado tarde. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana, hermanos. El Señor ha venido hablando de muchas formas, que vienen muchas cosas para este año. Yo no sé cómo vamos a terminar este año, si vamos a tener la oportunidad de estar reunidos como hoy estamos aquí. No sé qué enfermedad pueda venir, pero el Señor ha venido hablando que nos preparemos cada día. El Señor nos está dando la oportunidad de buscar cada día, de estar llenos cada día de su presencia, porque va a haber un día que vamos a querer estar reunidos aquí y quizás no vamos a tener esa oportunidad. El Señor decía hace poco en un sueño que va a haber un tiempo que muchos vamos a tener que ser altares en nuestro hogar, porque ya no vamos a poder estar en su casa. Por eso les digo, yo no sé qué es lo que va a pasar el día de mañana, pero si usted tiene la oportunidad de venir a buscar a Dios aquí en este lugar, hágalo. No espere que nos sorprende algo y usted va a querer venir a su casa cuando ya no va a poder. Preparémonos cada día, hermanos. Busquemos al Señor mientras que tenemos vida, tenemos salud. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. El Señor que está dispuesto a ayudarnos cada día, pero nosotros no estamos dispuestos a buscarlo cada día. Vamos a ver por último Apocalipsis capítulo 7, versículo 16. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y Él los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la promesa que Dios nos ha dado para con nosotros. Esa es la promesa para usted y para mí, si nosotros le somos fieles hasta la muerte al Señor, hasta que la muerte nos sorprende o hasta que el Señor venga. Esta es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y Él los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor va a estar en medio de nosotros. El Señor nos pastoreará a cada uno de nosotros si nosotros le somos fiel hasta la muerte, hermanos. Tenemos esa promesa que el Señor nos ha dejado. Seamos fieles al Señor. Ya no pongamos excusas para no venir a la iglesia. Ya no ponga ese pretexto: es que la hermana no me habla, es que la hermana me hace cara, es que los hermanos me hacen la vida imposible. Para poner pretextos, hermanos, hay muchos pretextos. Quizás algún día la pastora no le habló, pero usted no sabe por qué ella no le pudo hablar, y usted dirá: la pastora no me habló, mejor ya no voy a la iglesia. Si por esa excusa ya no viene, tenga cuidado, porque la pastora se puede ir con el Señor y usted se va a quedar por poner esa excusa. Sí, seámosle fieles al Señor, hermanos, y busquémosle a Dios con todo nuestro corazón, porque hoy estamos aquí, el día de mañana no sabemos qué será de nosotros, si el Señor viene hoy o si la muerte nos sorprende. ¿Cómo estamos usted y yo para irnos con el Señor? ¿Cómo está para el encuentro con su Señor Jesucristo? Aquí dejamos la palabra del Señor. Agradezco por el tiempo, y el tiempo es con mi hermano.